estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. En esta oportunidad en que nos encontramos una vez más en nuestro espacio, nuestro lugar de reflexión, de meditación de la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes un hermoso pasaje que tiene que ver con la experiencia personal con Dios, pero más que nada con nuestra respuesta al accionar de Dios. En el video anterior habíamos hablado acerca de aquellos hombres 10 leprosos que se habían acercado a Jesús y luego de recibir la bendición, luego de recibir más de lo que ellos habían pedido de parte de Jesús, solamente uno volvió a agradecerle. Y nos surgía la pregunta, bueno, ¿de qué grupo o a qué facción perteneceríamos nosotros de habernos encontrado en esa situación? ¿Estaríamos entre los 9 que prosiguieron su vida, que hicieron lo que Jesús les dijo en parte y luego comenzaron a reinsertarse en la sociedad, a recuperar aquello que habían perdido? El otro que eligió, en primer lugar, volver y relacionarse con Jesús. Y a partir de ahí no solamente recuperó su vida perdida, sino también alcanzó la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Entró en una nueva relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pero en esta oportunidad el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, nos habla también a nosotros acerca de experiencias que tuvo el pueblo de Dios y que, dice él, es importante que no ignoremos. Dice así el texto: no deben olvidar, hermanos, que todos nuestros antepasados caminaron al amparo de aquella nube y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados como seguidores de Moisés cuando aconteció lo de la nube y lo del mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Y a pesar de todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios.
y fueron por eso aniquilados en el desierto. Todo aquello sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros, para que no corramos tras el mal, como ellos corrieron, para que no se den ustedes a la idolatría, como se dieron algunos de ellos. Según dice la Escritura, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó luego a divertirse. Para que no nos entreguemos a la lujuria, como se entregaron algunos de ellos, por lo que perecieron 23.000 en un solo día. Para que no pongamos a prueba la paciencia del Señor, como hicieron algunos de ellos y murieron mordidos por serpientes. Y para que no se quejen ustedes de Dios, como se quejaron algunos de ellos y los aniquiló el exterminador. A ellos les sucedieron estas cosas como ejemplo, y se han escrito para escarmiento de quienes vivimos ya en estos tiempos que son los últimos. Así que, si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Es un texto muy preciso en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiere hablarnos. Él toma, por ejemplo, la experiencia de los hebreos al ser llevados de Egipto, al haber pasado por el desierto, al haber caminado con el Señor. Dice en primer lugar que la nube, si ustedes recordarán la historia, cuando Israel sale de Egipto a través de la mano de Moisés, quien Dios envió conjuntamente con Aarón para que a través de las señales y de las plagas el corazón de Faraón finalmente cediera y ellos salieran de un periodo de esclavitud, fueron al desierto y allí comenzaron un periodo de aprendizaje de relación con Dios. El texto nos habla de que ellos fueron al monte Sinaí y en el monte Sinaí el Señor hizo un pacto, una alianza con el pueblo y les dio a través de Moisés la ley. Pero el relato también nos cuenta que cuando Moisés bajó del monte, porque había tardado mucho tiempo, el pueblo ya había pedido a Aarón, su hermano, que hiciera un becerro de oro y le empezaron a celebrar fiestas, orgías, y empezaron a prácticamente tener a ese becerro como el Dios que los había sacado de la esclavitud, por lo cual también hubo un gran castigo de parte de Dios a través de Moisés. Moisés cuando llegó rompió las piedras, las tablas, y luego volvió y Dios volvió a restablecer este acto. Pero a lo que voy es que dice el texto, ellos caminaron bajo la nube, y la nube, que era la presencia de Dios, por un lado los cubría de día sobre todo tipo de acechanza natural, y por otro lado también los separaba, los distanciaba de la vista de los egipcios. O sea que la presencia de Dios no solamente los cubría, les ofrecía una cobertura, sino que también los separaba de lo que sería Egipto. Podríamos así decirlo, tomándolo como ejemplo, que la nube significaba que ellos pertenecían a Dios, habían roto con Egipto, que como sabemos en la palabra de Dios simboliza al mundo, y que habían comenzado un nuevo tiempo en sus vidas bajo la bendición de Dios. También dice el texto que no solamente esto, sino que también todo el pueblo pasó por el Mar Rojo para cruzar y escapar de mano de los egipcios. Y sabemos que eran no solamente hebreos los que salieron con Moisés, sino también gente de otros pueblos que estaban con ellos en el lugar de esclavitud y que se anexó a esto. Así que no solamente fueron bendecidos en la nube, no solamente fueron separados de Egipto, no solamente fueron bautizados, iniciados a la nueva vida
al nuevo periodo que se les acercaba a través del cruce del mar. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Recuerdan que ellos en un momento les querían carne y el Señor les proveyó del maná, un alimento que descendía del cielo por las mañanas y ellos debían salir a recogerlo para sus familias. Y también dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca, y esa roca simbolizaba, representaba a Cristo. O sea que tuvieron la cobertura de Dios, tuvieron la protección de Dios, se iniciaron en la vida de relación con Dios, pudieron a su vez también comer todos el mismo alimento espiritual, podríamos decir así, obtuvieron todas las mismas experiencias, obtuvieron todas las mismas vivencias, pasaron todos por los mismos eventos. Si entendemos alimento espiritual, ese accionar de Dios que hace que nuestra vida vaya creciendo y madurando en cada momento que vivimos, sea este de alegría, sea este de tristeza, sea quizás de un momento de gran beneficio o un momento también en que nos veamos perjudicados, pero todas estas cosas ayudan a la formación de nuestra vida. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y por último dice, también bebieron la misma bebida espiritual, tomaron de la misma agua. Y podríamos decir que esto simboliza la palabra de Dios. O sea, ellos recibieron la misma palabra de parte de Dios, todos. Todo lo que Moisés enseñaba, todo lo que Moisés decía, todo lo que Moisés escribía, lo que promulgaba, ellos lo recibieron. O sea que fue un trato igualitario con todas las personas que estuvieron en el desierto. Pero dice el texto, a través del apóstol Pablo, a pesar de todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios. Así que no es cuánto tenían de Dios, sino es cómo respondieron a todo lo que Dios hizo por ellos. Y eso nos plantea a nosotros también un gran interrogante. O sea, tenemos hoy por hoy diversas maneras de comunicarnos. En otros tiempos teníamos nuestros templos, teníamos nuestros cultos, teníamos nuestros músicos, teníamos los pastores que enseñaban, predicaban la palabra de Dios, teníamos hermanos que testificaban de lo que Dios hacía en sus vidas, pero ahora que el momento litúrgico semanal nos fue quitado, ahora que nos encontramos de alguna manera trabajando en otro medio, de otra manera, que nos encontramos llegando a cada uno de los hermanos vía internet, vía digital, se plantea esta pregunta. Dice, ¿podemos realmente o estamos cada uno de nosotros siendo aprobados por Dios? Durante muchos años la presencia de Dios nos acompañó. Durante muchos años comimos la misma comida espiritual, éramos alimentados como congregación, como grupo. Hoy por hoy también lo somos. O sea, los videos, los WhatsApp, los vivos en Instagram o en Facebook nos permiten llegar y poder tener nuestro alimento espiritual semanal. Salvo aquellos que por alguna circunstancia de fuerza mayor no tengan estos medios. Algunos no saben usarlos y otros no quieren usarlos ni aprender a usarlos. Pero por eso las respuestas que nosotros damos a lo que Dios nos plantea, tiene que ver con lo que el apóstol Pablo escribe acá. Dice, cuidado, ellos corrieron tras lo que no correspondía. Ellos querían en un momento volverse atrás, volver a lo que tenían antes. No querían lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y muchas veces nosotros también somos así. Muchas veces no tomamos en cuenta la iglesia donde Dios nos puso, el grupo humano donde Dios nos plantó. Y comenzamos a hablar y a criticar y a hablar a través de teléfono, en forma privada, unos con otros. A veces, che, no me gusta esto, no me gusta lo otro. La verdad que... Y empezamos a manifestar nuestro descontento.
Cuidado, dice el apóstol Pablo, no corran tras lo malo que hicieron ellos, en vez de tomar lo que Dios les daba, en vez de alegrarse por todo lo que Dios estaba haciendo. Era juzgar, era menospreciar, era menoscabar en lo que el Señor les estaba dando. Dice que no solamente esto, sino también corrieron tras la idolatría, ¿no? Y se comenzaron a comer, a beber y luego a divertirse. Cambiaron lo que Dios les estaba dando, trocaron el modo en que Dios estaba comunicando y el modo en que Dios quería que ellos respondiesen, por el que les trajera placer a ellos. Y esto es algo muy común también hoy. A mí no me gusta de esta manera. A mí no me gusta por videos, a mí no me gusta por WhatsApp, a mí no me gusta que me llamen por teléfono, a mí no me gusta y prefiero hacerlo como a mí me gusta. A mí me gustaba así, así, y empiezo nuevamente a despreciar, a desechar, a dejar de lado aquellas cosas, estas nuevas maneras en que Dios nos desafía a encontrarnos y a comunicarnos unos con otros. También dice, muchos comieron el mismo alimento espiritual, habían comido todos de la misma palabra, tenían las mismas enseñanzas. Dice, pero, muchos comenzaron a dejar esto de lado y se entregaron a la lujuria. Dice, muchos murieron por esto. Y hoy por hoy vos tenés tu alimento espiritual a través seguramente de una notebook, de una tablet, de un celular donde estás viendo estos videos. Pero también tenemos otras cosas que estos elementos nos sirven. También el Internet introduce en nuestro hogar cosas que realmente no ayudan, no benefician nuestra vida, no nos aportan cosas buenas, positivas. Y uno se ve tentado muchas veces a mirar, a buscar en Internet otras cosas que antes hubieran estado completamente fuera del alcance de uno. Esta tecnología, por un lado, lleva a nuestro hogar un montón de beneficios, comodidades e información, pero también trae y hace que entre en nuestro mundo privado muchísimas cosas que no son del agrado de Dios y que dañan el alma y el corazón de las personas. Termina diciendo el apóstol, no pongamos a prueba la paciencia de Dios. No pongamos a prueba la paciencia de Dios. A veces el no estar juntos, el no vivir en comunidad, el no encontrarnos tan seguido como lo hacíamos otras veces, bueno, dio lugar a que nuestros antiguos pecados o quizás un antiguo vicio o una costumbre o algo que es contrario a lo que Dios nos pide, que habíamos dejado, que habíamos abandonado, de pronto vuelve otra vez y comenzamos a darle lugar una vez, dos, tres y finalmente terminamos incorporándonos a nuestra vida una vez más, trayendo sobre ella el perjuicio de entristecer al Espíritu de Dios, el perjuicio de que nuestra vida no se encuentre a pleno espiritualmente y que todo aquello que habíamos recibido, aprendido, que habíamos de alguna manera atesorado a través de lo que se nos ha ido ministrando durante tanto tiempo, muchas veces quedó en segundo o tercer lugar. Por eso el apóstol Pablo termina este pasaje diciendo, estas cosas les pasó a ellos como ejemplo. Tuvieron todo, pero no respondieron como Dios quería. Así que, si alguno de ustedes, les escribe a los Corintios, presume de mantenerse firme, dice, yo estoy bien en el Señor, yo estoy firme espiritualmente, yo me mantengo bien, dice, cuidado, esté alerta, no sea que caiga. No sea que caiga. Dice, así que todo esto fue de ejemplo para nosotros. El inicio del pueblo de Dios en aquellos días fue ejemplo para las vivencias que tenemos hoy, un siglo después. Pero termina diciendo, de todas maneras, no hay ninguna prueba. No hay nada que sobrevenga a nuestra vida que no podamos soportarlo, que no podamos superarlo
con la ayuda del Señor. Y entonces se hace realidad aquella frase que muchas veces citamos sin tener en cuenta todo lo que significa y lo que implica. Y decimos muchas veces como si fuera un horóscopo evangélico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, solamente cuando superamos las pruebas, aquellas que nos hacen crecer y que hacen que Cristo sea formado en nosotros, es cuando podemos entender la realidad, la profundidad y la seriedad de esta declaración de Pablo. Así que les animo, hermanos, a que en este tiempo gocemos de la presencia de Dios, busquemos al Señor, continuemos nutriéndonos de su palabra, continuemos nutriéndonos de distintos videos, distintas enseñanzas, distintos encuentros, distintos devocionales, para que tu vida espiritual crezca y te fortalezcas, y para que en este tiempo tan complicado, como dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Si estás firme, mirá, no caigas, sostenete, afirmate en el Señor. Y seguro Él te va a acompañar, seguro cuando Él ve esa predisposición de tu corazón, vas a agradarle. Y como decimos siempre, su rostro, el rostro del Señor va a brillar sobre tu vida, te va a acompañar y va a brindarte esa paz que sobrepasa la comprensión humana y que hace que en medio de esta pandemia, este caos social en el cual vivimos, podamos nosotros disfrutar de todo lo que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me